Muy buenos días, nos encontramos en otra edición de La Hora Médica. En esta oportunidad lo que vamos a hablar es sobre los anticoagulantes. Muchos pacientes utilizan esta medicación en realidad sin saber mucho las indicaciones y las contraindicaciones, pero en realidad en el mercado existen muchos tipos de anticoagulantes que es muy diferente a lo que es la palabra antiagregante. Y eso es lo que hoy día vamos a tratar de explicarles un poquito cuál es la diferencia entre uno y otro. Por qué a veces nuestros médicos nos indican antiagregante y por qué a veces nos indican anticoagulante. Cuáles son los riesgos, las contraindicaciones, qué peligros, qué cuidados debemos de tener cuando nosotros tomamos este tipo de medicación, ¿no? En realidad, ¿qué cosa es un anticoagulante? El anticoagulante viene a ser un fármaco o un insumo que en realidad lo que hace es evitar la formación de coágulos, ¿no? Entonces, en otras palabras, está indicado para lo que son trombosis o prevención, ¿no?, de la formación de trombos. Entonces, en realidad, ¿cuántos anticoagulantes nosotros vamos a tener? Los anticoagulantes que nosotros tenemos son por vía oral y por vía, nosotros le llamamos parenteral. Parenteral, cuando hablamos de la palabra parenteral, nos referimos a que puede ser administrado por vía subcutánea, en la barriga, en el hombro, o por vía endovenosa. Algunos medicamentos anticoagulantes, que no es lo común, se podrían administrar en forma intramuscular, pero no es lo habitual. Generalmente solamente usamos más frecuentemente la vía subcutánea y en pequeñas cantidades, en pequeñas oportunidades, utilizamos por vía endovenosa. Y el otro grupo, que es para manejo ambulatorio y lo más comúnmente usado, es por vía oral. ¿Cuál es la diferencia entre un antiagregante? Por ejemplo, los más conocidos antiagregantes tenemos la aspirina, el clopidogrel. Esos son antiagregantes. Van a inhibir la formación, ¿no?, de coágulos, pero a nivel de plaquetario. Entonces, en realidad, su potencia para inhibir ese tipo de la formación de coágulos no es tan potente como un anticoagulante, ¿no? Entonces, el anticoagulante tenemos, por ejemplo, la más común de repente que ustedes han escuchado, que es warfarina. Que aparte de la warfarina tenemos otro tipo de anticoagulantes que nosotros les vamos a llamar los nuevos anticoagulantes. Entonces, estos en dos grandes grupos: antiagregantes plaquetarios, el más conocido para ustedes, la aspirina, que su nombre o principio activo es ácido acetil salicílico, y el otro es el clopidogrel. ¿Existen otros antiagregantes? Sí, pero eso es más para terminología médica. Entonces, para lo que hacen el uso común de la población, tenemos aspirina y clopidogrel, ¿ya? Esos son antiagregantes. Y anticoagulantes, tenemos el más conocido, la warfarina, heparina. Sin embargo, existen otros anticoagulantes que son nuevos. Entonces, y ahora que nos vamos a centrar en los anticoagulantes en potencia, digamos, por ejemplo, para prevenir la formación de coágulos, vamos a decir, si yo tomase un anticoagulante, prácticamente estoy, ¿no?, cubierto casi un 97% de la formación de coágulos. Muy diferente a un antiagregante, como es la aspirina y el clopidogrel, que tiene una prevención o una cobertura de un 50%. Entonces, vean la diferencia. Entonces uno diría, pero entonces mejor, ¿por qué no me recetan siempre anticoagulantes? Pero es que tiene sus indicaciones, así como también tiene sus contraindicaciones y sus efectos adversos. Es por eso el motivo. Entonces no es que yo a todas las pacientes o a todas las personas yo le podría recetar anticoagulante. Ahora, dentro de los anticoagulantes, por ejemplo, nosotros tenemos los anticoagulantes de vía oral. Tenemos, por ejemplo, la warfarina. Y ya tenemos nuevos anticoagulantes vía oral, que es, por ejemplo, el apixaban, ¿no?, que es, con ejemplo, ustedes lo conocen como el Eliquis, el dabigatran, que es comercialmente conocido como el Pradaxa, y el rivaroxaban, por ejemplo, comercialmente conocido como Xarelto. Entonces, ahí vas a tener dos tipos de anticoagulantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de anticoagulante, ¿no? La diferencia entre uno y otro tipo es que, por ejemplo, todos aquellos pacientes que, por ejemplo, han consumido o consumen warfarina, todos los meses tienen que ir a sacarse su tiempo de protrombina o famoso INR, ¿no?, que es para ver cómo está su nivel de anticoagulación.
¿Por qué? Porque como es una droga muy antigua, tiene mucha interacción con diferentes medicamentos, alimentos. Entonces yo de repente puedo estar tomando mi warfarina y de repente pienso que estoy anticoagulado, estoy protegido, pero de repente me saco mi muestra de sangre para ver el INR y de repente no estoy en el nivel de anticoagulación. Y por lo tanto, en realidad no estoy protegido. O también podría ser que de repente yo esté sobre anticoagulado, o sea, demasiado aguado la sangre. Y por ende podría haber un riesgo de sangrado. Y eso no lo sabes tú porque no estás permanentemente haciéndote tu control de INR o perfil de coagulación en tiempo de protrombina. Entonces, ese es el problema con este tipo de anticoagulantes antiguos, como es la warfarina. Normalmente se espera que para que tú estés anticoagulado, tu INR debería estar en un promedio entre 2 a 3. Vas a encontrar que hay patologías que te dicen, por ejemplo, la fibrilación auricular puede ser de 1.8 hasta 3, para tengo una prótesis puede ser de 2 a 3 o de 2.5 hasta 3.5, pero para fines prácticos tu INR debe estar de 2 a 3. Cuando tú hablas menos de 2, no estás bien anticoagulado, estás por debajo del nivel de anticoagulación. Y cuando estás por encima de 3, llámese 4, 5, 6, estás sobre anticoagulado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que te pasaste en la dosis. Entonces, por eso es que tú vas con una tarjeta de anticoagulación y vamos a poner un ejemplo, tienes los días de la semana, de lunes a domingo, y de repente tu médico te puso una. O sea, que tengo que tomar una pastilla todos los días. Pero de repente mi INR salió 4, me pasé del nivel de anticoagulación y de repente te dice, vas a tomar 1 hoy día, mañana medio, 1 medio. Es decir, te está bajando la dosis de la warfarina. ¿Para qué? Para que este valor de INR baje. Y así todos los meses hay que estar titulando para ver si estás dentro de los valores de anticoagulación. Entonces, en realidad es un problema, ¿no? Porque estar yendo todos los meses a que te saquen una muestra de sangre para ver si estás bien anticoagulado o no. Las interacciones que, por ejemplo, tiene la warfarina es que, por ejemplo, no puedes comer nada verde. ¿Por qué? Porque todas las cosas verdes que contengan vitamina K, llámese brócoli, beterraga, espinaca, etcétera, ¿qué va a hacer? Esa vitamina K va a inactivar la warfarina. Entonces vamos a decir, a mí me gusta pues comer mis tallarines verdes y mientras yo coma todas las veces que coma tallarines verdes, mi brócoli, etcétera, durante ese lapso o durante esos días la warfarina se va a inactivar, por lo tanto no voy a estar anticoagulado. Entonces por eso te dicen no debes de comer todos los alimentos que tengan o contengan vitamina K, porque van a inactivar. Pero así como hay, ¿no?, alimentos que inactivan o medicamentos también que inactivan, ¿no?, por su presencia de vitamina K, la warfarina, también hay otros que sobreanticoagulan, es decir, potencian su efecto. Entonces muchas veces nosotros vamos, por ejemplo, al médico y no le decimos que estamos anticoagulados y peor todavía, el médico ni siquiera nos pregunta. Y entonces de repente tú vienes por una diarrea y de repente le dices, sí doctor, ¿qué he estado? O de repente le dices, he estado con gripe. Y lo más común pues que te dan pues una citromicina, claritromicina, etcétera. Y no sabe que esos antibióticos, por ejemplo, pueden alterar mi valor de la anticoagulación. Y entonces de repente cuando tú te hagas tu control, estás sobre anticoagulado o por debajo de los niveles. Y tú no le has explicado, entonces el médico simplemente lo que hace es, ya, entonces como estaba muy debajo, súbele. Y te sube la dosis y no sabe que durante ese lapso de repente o comiste algo o tomaste algún medicamento que alteraba el valor de la coagulación y lo que te hace es cambiar y potenciar de repente. Y cuando tú dejaste de comer eso y volviste a tu dieta habitual o dejaste de consumir esos antibióticos y volviste a tu vida normal, ¿qué va a pasar? Tu nivel de INR se va a potenciar. ¿Y eso qué podría traerte? Riesgos de sangrado, ¿no? Y de repente, ¿cuántas veces nosotros hemos encontrado pacientes que, por ejemplo, vienen por hemorragia nasal, hemorragia digestiva o
hemorragia por las vías urinarias y empiezan a orinar sangre y de repente le sacas el control del INR y ¿qué pasa? Está sobre anticoagulado. Entonces, ese es el problema con estos nuevos anticoagulantes como es la warfarina, que es una droga muy antigua, que hay que estar, ¿cuáles son los inconvenientes? Entonces, si los empezamos a numerar. Número 1, que hay que estar haciendo controles mensualmente de coagulación, en este caso el INR. 2, que tiene muchas interacciones con los alimentos y con muchos antibióticos, por ser una droga antigua. ¿Cuál es la ventaja que tiene este medicamento? ¿No? Que es barato. Es una de las drogas más baratas que existen en el mercado. Y el otro, su facilidad de conseguirlo en cualquier sitio, ¿no? Entonces, para eso, después, posteriormente, salieron los nuevos anticoagulantes por vía oral, que son los que mencionamos. Y entonces ahí están, pues, el Rivaroxaban, el Dabigatran, etc. Entonces, estos nuevos anticoagulantes ya no tienes que estar haciéndote los controles del INR. Simplemente su dosis se basa en dos cosas: en la edad, ¿no?, en el peso, y obviamente cuando tú tienes la edad tiene que ver la función renal. Entonces, esas tres cositas tenemos que tener en cuenta: la edad del paciente, el peso, porque vamos a decir un ejemplo, de repente yo tengo un paciente que tiene cáncer y por su misma enfermedad está bajo un estado nutricional muy venido a menos, y de repente está caquético y de repente me pesa 30 kilos. Yo no le puedo dar una misma dosis que le doy a una persona de 60 kilos. Entonces, obviamente la dosis la tengo que bajar. Vamos a decir, tengo un paciente que tiene 80 años, no le voy a dar una dosis como una persona de 50 años. O un paciente que tiene insuficiencia renal severa, que tiene la función renal 10%, no va a recibir la misma dosis que una persona que tiene función renal normal. Entonces, esas tres cositas, si nosotros las ponemos, van a depender, pero existen solamente dos dosis. Entonces va a depender mucho de eso, de la función renal, la edad y el peso del paciente. Entonces, pero no hay que estar monitorizando porque son dosis estándar. ¿Qué significa dosis estándar? Que yo te doy una dosis y esa dosis me asegura el nivel de anticoagulación. No interactúa con ningún alimento ni medicamento. Por lo tanto, ya no tengo que estar haciendo mis controles que hacía con la warfarina. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que es un medicamento muy caro. O sea, no está al alcance de los bolsillos. Esa es la única desventaja que tiene este medicamento. Pero sin embargo, es una droga mucho más segura y efectiva. ¿Segura por qué? Porque me asegura que tú estás en el nivel de anticoagulación. Que no me voy a pasar de los niveles de coagulación. En este caso no tendría nada que ver con el INR. Me asegura que tú estás dentro de los niveles de lo que yo estoy buscando como anticoagulado. Efectiva porque con la dosis sé que no me estoy sobrepasando y me está asegurando de que sí estás anticoagulado y no estás por debajo de los niveles. Es muy práctico porque puedes comer todo lo que tú quieres. Para aquellas personas que, por ejemplo, tienen familiares que son, digamos, postrados o difícil para movilizarse, el estar movilizando todos los meses para llevarlos a una clínica o un hospital para que le saquen la muestra de sangre, ¿no? En cambio ahí es mucho más práctico, ¿no? O de repente yo vivo, ¿no?, mi casa está lejos, yo vivo de repente pues en un fundo o en una chacra, y movilizarme, o de repente mi casa está pues a 2 horas pues del centro de salud más cercano, entonces yo no puedo estar yendo a cada rato pues para que me saquen la muestra de sangre y ver cómo estoy, si estoy anticoagulado o no. Entonces para ese tipo de pacientes es mucho mejor, mucho más práctico, ¿no?, los nuevos anticoagulantes por vía oral. Pero el problema es, como les digo, el costo, ¿no? Una pastilla promedio te está costando cerca de 5 soles cada pastilla. En cambio, una warfarina pues te costará pues 10, 20 céntimos cada medicamento. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, hoy en día la tendencia en realidad, por seguridad del paciente, por muchas facilidades que tiene, y más aún porque, por ejemplo, y que nos ha pasado,
a muchos médicos mientras más pacientes tengamos, más casos vas a tener. Por ejemplo, me acuerdo mucho de un paciente que estaba anticoagulado. Imagínense ustedes, estaba anticoagulado y viene por emergencia, pero viene con andorinaba, notaba que la orina no estaba de color amarillito o claro, sino salía medio como lavado de carne, ¿no? Medio rosadito. Y le sacan su INR porque efectivamente se había ido a un médico y el otro médico no le consultó si tomaba qué tipo de medicamentos y le recetó un antibiótico que era propicio para la enfermedad que tenía en ese momento, pero no sabía que ese medicamento estaba interactuando con la warfarina. Y entonces cuando viene por emergencia se le saca el INR y su INR estaba en 8. Entonces esa paciente ya estaba haciendo hemorragia interna y no hay cómo parar, que yo le pongo el dedito para que no siga sangrando, ¿no? Todo es algo interno. Entonces, debido a eso, ¿no?, el paciente empieza a sangrar. ¿Y cuál es el riesgo? Que se me podría tapar las vías urinarias. Y ahí sí sería un problemón. Entonces, por eso es que es mucho más fácil y mucho más práctico y más seguro, y es la tendencia que cuando vayan bajando los costos de estos nuevos anticoagulantes, probablemente vayan a ir reemplazando al anticoagulante antiguo conocido como la warfarina. Pero en realidad, ¿cuáles son entonces las indicaciones para yo poder utilizar pues, los anticoagulantes, ¿no? Porque uno puede decir, entonces, yo podría utilizar los nuevos anticoagulantes para todo tipo de patología en donde está indicado que yo debo de ser anticoagulado. En realidad no está aprobado para todo tipo de patología o para todo tipo de enfermedad. Podemos pasar en las indicaciones de la anticoagulación. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones en realidad de un paciente que deba de tomar las anticoagulantes? Después vamos a hablar de lo que es la heparina, que son anticoagulantes de uso parenteral, ¿no? Entonces, uno es cuando nosotros tengamos trombosis venosa profunda. La trombosis venosa profunda o arterial, ¿no?, también podemos utilizarlo en trombosis arteriales, ¿ya? Pero todos esos casos tú puedes utilizar o llámese la warfarina o puedes utilizar los anticoagulantes nuevos por vía oral. Cualquiera de los dos los puedes utilizar. En indicaciones, por ejemplo, de infarto agudo de miocardio, puedes utilizar cualquiera de los dos. En una angina inestable, también. Para prevenir tromboembolismo, también puedes utilizar los anticoagulantes de cualquier tipo. La fibrilación auricular, que son arritmias, ¿no?, que tienden a formar coágulos, también. ¿En cuál es la única indicación en la cual no está aprobado el uso de los anticoagulantes nuevos por vía oral? Llámese el Mantixa, el Pradaxa, Xarelto, ¿no?, de lo que hemos hablado. En válvulas protésicas. Toda válvula metálica, mecánica, que tú has sido operado del corazón y te han puesto una válvula mecánica y tienes que tomar anticoagulante por el resto, mientras tú tengas esta válvula mecánica, solamente está aprobado el uso de warfarina. No está aprobado el uso de los nuevos anticoagulantes por vía oral. Esa es la única indicación. Después, en todas las demás patologías, yo puedo utilizar en forma indiferente la warfarina o los nuevos anticoagulantes por vía oral. Ahora, vamos a ver, de repente ustedes han dicho, ¡ay, pero por acá yo he visto heparina! ¿Qué cosa es heparina? Heparina es un anticoagulante, pero de uso parenteral. Entonces, ¿en qué casos, por ejemplo, nosotros podemos utilizar heparina, por ejemplo? Heparina, por ejemplo, vamos a decir que tú llegas por emergencia y me llegas con un cuadro de trombosis venosa profunda. Entonces, para yo iniciarte warfarina, va a demorar a que yo llegue al nivel de anticoagulación. ¿Y cuánto tiempo va a demorar que yo llegue al nivel de anticoagulación? Va a demorar aproximadamente unos 3-4 días. Y durante esos 3 a 4 días yo prácticamente estoy desprotegido. Y me podría dar, si el coágulo, ya hablamos en una oportunidad sobre la trombosis venosa profunda, ¿qué pasaría si la trombosis, el coágulo de la vena profunda, vamos a decir que se llame la femoral,
se desprende y se va directo al pulmón y me da un infarto pulmonar. Entonces, ¿quién está haciendo la prevención de este tromboembolismo, ¿no?, venoso? Lo hace el anticoagulante. Pero si la warfarina va a demorar 3 a 4 días, ¿cuál actúa inmediatamente? La heparina. Entonces, cuando un paciente viene por emergencia, yo lo que debo de hacer es anticoagularlo inmediatamente. Y para eso uso heparina. Pero simultáneamente puedo ir usando la warfarina. ¿Para qué? Porque cuando ya el otro llega a su nivel de anticoagulación, yo retiro la heparina. Cosa que al paciente nunca lo dejo desprotegido, sino siempre está protegido con anticoagulación. Ahora, la heparina también es una droga dentro de las parenterales antiguas, ¿no? Entonces ya tenemos también, esta nosotros lo utilizamos vía endovenosa y subcutánea. Ahora, hoy en día también tenemos ya anticoagulantes, digamos, parenterales nuevos, ¿no? Que ya no es nuevo, digamos, ya tiene muchos años, ya desde que yo hacía la residencia, el año 2002 ya se utilizaba estos anticoagulantes, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la enoxaparina. Y la enoxaparina es tan buena, tan segura como la heparina. Y no tengo que estar haciendo controles de niveles de anticoagulación, que sí lo tengo que hacer cuando yo utilizo heparina. Tengo que estar midiendo mi tiempo de tromboplastina. En cambio, con la enoxaparina no tengo. Simplemente es una dosis que depende del peso y la función renal del paciente. Entonces, suficiente con eso, le aplico y está inmediatamente el paciente anticoagulado, ¿no?, por vía parenteral, por vía subcutánea, y no tengo por qué esperar a que haga efecto el anticoagulante por vía oral. Entonces ya tenemos para uso de emergencia, en donde yo necesito anticoagulación inmediata, tienes la heparina y la enoxaparina, de las cuales la heparina es la antigua y la enoxaparina es la nueva. Entonces, hoy en día casi todos usamos enoxaparina. Vamos a decir, por consulta ambulatoria o por hospitalización, cuando ya el paciente esté estable, tienes los anticoagulantes por vía oral. Y para eso tienes la antigua, que es la warfarina, y los nuevos, que de repente ustedes lo conocen más por el nombre comercial, Pradaxa, Xarelto, Mantixa, Eliquis. Esos son los anticoagulantes por vía oral. La única indicación, ¿no?, la única indicación en la cual no se usa los nuevos anticoagulantes por vía oral es en cuestión de prótesis de válvula, ¿no?, cardíacas mecánicas. Esa es la única. Después las puedes usar en todas las demás indicaciones. Ahora, hay una serie de indicaciones, por ejemplo, en las cuales me ha tocado, muchos pacientes a veces están tomando aspirina y además estás tomando anticoagulante. Y cuando tú juntas los dos medicamentos, el riesgo de sangrado es muy alto. Entonces, la pregunta, ¿está bien juntar antiagregante, aspirina o clopidogrel, cualquiera de los dos, con un anticoagulante? Solamente hay una indicación en la cual tú puedes juntarlo. Después no. Vamos a decir una trombosis venosa profunda, ¿puedo juntar los dos? No, señor. Vamos a decir un infarto cerebral, ¿puedo juntar los dos? No, señor. No sé, una trombosis arterial, ¿puedo juntar los dos? No, señor. Entonces, ¿cuál es la única indicación en la cual tú podrías juntar? La única indicación cuando tú puedes juntar los dos es cuando yo te he colocado un stent. Vamos a decir, yo te coloqué un stent. ¿Qué son esas? ¿Stent qué cosa viene a hacer? Cuando tú tienes una obstrucción de la arteria del corazón, nosotros te desobstruimos la arteria y una vez que esté limpio, para que no se vuelva a cerrar, le ponemos una mallita, imagínense como el resorte del lapicero, y esa mallita se va a colocar alrededor de la arteria, y eso se llama stent. Entonces este paciente tiene que tomar antiagregante, o sea, aspirina o clopidogrel, ¿no?, por un año. Por un año tomas 2 veces
los dos antiagregantes. Pero ¿qué pasaría si además yo tengo, vamos a decir, en las indicaciones habíamos dicho, por ejemplo, arritmias que forman coágulos, que en este caso la más común es la fibrilación auricular? Y tienes esto, debo darle anticoagulante. Entonces lo que hacemos es juntar el anticoagulante, pero con un solo antiagregante. Entonces esa es la única indicación en la cual tú puedes dar de ese tipo. Obviamente, ¿cuál vendría a ser el efecto adverso de tomar, ¿no?, los anticoagulantes? El más común, y por obvias razones, viene a ser sangrado. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una hemorragia digestiva, producto del que de repente yo tengo una gastritis, terminó en úlcera y empezó a sangrar, obviamente no debo de tomar, pues, ¿no? Vamos a decir, de repente, yo voy a entrar a sala de operaciones y me van a hacer un corte, no debo de tomar anticoagulante. De repente yo tengo cáncer de colon y como el cáncer de colon tiene que ver mucho con sangrado digestivo, no voy a tomar anticoagulante. Entonces, va a depender mucho de las indicaciones. Entonces, todo donde tú haya algún riesgo alto de sangrado o existe un sangrado, así sea, ¿no?, pequeño o no, se contraindica el uso de los anticoagulantes. Vamos a ir conversando más acerca de los anticoagulantes porque en realidad de la anticoagulación hay mucho por qué hablar. Si tienen alguna consulta la pueden hacer ¿no?, por redes sociales, nosotros encantados de responderlas, porque sé que acá en lo que es anticoagulación probablemente han tenido muchas dudas y muchos pacientes a veces no saben qué hacer, o por ejemplo, ya yo voy a entrar a sala de operaciones y ¿cómo hago para dejar? ¿Cuántos días tengo que dejarlo? Todo eso te voy a ir explicando en la siguiente secuencia, pero también puede ser, vamos a decir un ejemplo, nadie está libre de que de repente yo mañana tengo una apendicitis, ¿y qué hago? Y si yo estoy tomando warfarina, ¿me puedo operar? ¿No me puedo operar? ¿Cómo puedo neutralizar esto? O sea, todas esas cosas sí, ¿no? Sí, vamos a conversarlas. No sé si tengan algún otro tipo de consultas, las hacen por redes. Y para comentarles que en Clínica Nueva Salud, como siempre, estamos atendiendo más de 35 especialidades, ¿no? Recordarles que tienen que preguntar siempre por teléfono, por vía WhatsApp o por redes sociales para separar su cita. Pregunten qué días vienen, porque todas las semanas están viniendo los especialistas, ¿no? Acá no es que nosotros tenemos una campaña de oftalmología y va a venir, no sé, pues el día 26 de julio viene el oftalmólogo. No, el oftalmólogo viene todos los lunes, todos los miércoles, todos los jueves, ¿no? Entonces, como para que ustedes tengan siempre y sepan ya que su médico, el doctor Jorge Hernani, el oftalmólogo, ya sabe qué días viene. Entonces él ya los conoce, tiene su seguimiento, tiene su historial, ¿no? Puede ir reevaluando los medicamentos, ¿no? Porque muchas veces, a veces nosotros indicamos los medicamentos y no necesariamente quiere decir que nos va a caer bien. Puede que de repente este medicamento a mí me cae mal, pero me puede ir muy bien con otro, pero ese mismo medicamento que a mí me cayó mal, a otro paciente le puede ir muy bien. Entonces, así funciona el organismo. Cada organismo es diferente. Pero lo importante es que ustedes tengan una historia clínica única, que esa misma historia clínica sea evaluada siempre por su oftalmólogo de cabecera, por su endocrinólogo de cabecera, su cardiólogo, gastroenterólogo. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos, que los médicos que vengan tengan una continuidad y vengan siempre, ¿no?, para que ustedes puedan ser reevaluados. Y eso es. Además, recordarles que también tenemos una unidad de ambulancia. Nosotros tenemos de tipo 2. Tipo 2 viene a ser que podemos, con médico, ¿no?, dentro de la ambulancia, en la cual podemos atender cualquier emergencia, podemos hacer consultas a domicilio, ¿no? Pero además también podemos dar soporte de ventilación dentro de la ambulancia, en el caso de que de repente algún paciente quiera ser trasladado a Ica o de repente a Lima, etcétera, porque necesitan de repente un cuidado de mayor complejidad, ¿no? Entonces nosotros también tenemos la unidad
que puede hacer ese tipo de traslados, ¿no? Entonces, para recordarles esto, y no se muevan, que ya estamos regresando después de este corte. Bueno, y continuando conversando con lo que son los anticoagulantes, como ya hemos hablado, existen muchas indicaciones y también existen mucho lo que son las contraindicaciones y que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando, por ejemplo, suspender un anticoagulante o cuando no indicarlo. Por ejemplo, acá tenemos unas contraindicaciones, pero hay que tenerlos con pinzas. Por ejemplo, las que son hemorragias graves, obviamente es una contraindicación absoluta, ¿no? No puedes dar. Lo que habíamos hablado nosotros también, úlceras, ¿no? Que son las más frecuentes que tú vas a observar, gástricas, que empiezan a sangrar, entonces también neoplasias, ¿no? Una neoplasia, un cáncer que empieza a sangrar, vamos a decir, una cáncer de próstata, cáncer de colon, que suelen producir sangrado, tienes que tener, pero son contraindicaciones relativas. Vamos a decir, por ejemplo, si yo tengo ahorita un cáncer de próstata que le hago un examen de orina y no hay sangrado y necesito hacer anticoagular al paciente, sí lo puedo anticoagular, pero siempre hago monitorización de los exámenes de orina hasta ver si es que en algún momento el paciente me empieza a sangrar. Y en ese caso, obviamente, si yo veo sangrado, tengo que suspender el anticoagulante. Por eso es que son contraindicaciones algo relativas, digamos, ¿no? Pero acá hay algo muy importante, que es la gestación. En la gestación, nosotros podemos anticoagular, vamos a decir un ejemplo. La gestación, una gestante en el segundo trimestre o en el primer trimestre y me hace trombosis venosa profunda. Si no la anticoagulo por la trombosis venosa profunda, el paciente puede desprenderse el coágulo y terminar con un infarto pulmonar y el paciente fallece. Pero si yo le doy el anticoagulante, llámese en este caso la warfarina, porque tengo que anticoagularla por vía oral, esta me podría producir muchos malformaciones al bebé. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Ves? En estos casos sí podemos anticoagular al paciente, pero no con warfarina, sino con otro anticoagulante que son de uso parenteral que hemos hablado, ¿no? La heparina, por ejemplo, ¿no? O la enoxaparina. Pero siempre hay una salida, ¿no? Otras contraindicaciones relativas que están, por ejemplo, acá una epilepsia, en realidad, ¿por qué es una contraindicación relativa? Porque se puede producir un golpe en la cabeza, ¿no? Tengo una paciente que era anticoagulada y por el mismo hecho de ser anticoagulada, tienes mayor riesgo de ser sangrado, siempre y cuando tú estés dentro del valor de anticoagulación, su nivel de riesgo de sangrado es menor. Pero esta paciente tenía su nivel de anticoagulación porque no se había controlado demasiado alto. Entonces, estando en un centro comercial, la paciente tropieza y se cae de cara. Se golpea la cabeza, llega a la clínica allá en Lima y obviamente le sacan para ver su nivel de anticoagulación y había estado en 10 de nivel de anticoagulación y había hecho un cuadro de hemorragia intracerebral. Entonces, miren lo peligroso que también puede ser anticoagular a un paciente y no ser controlado. Entonces, esa es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque si tú ves a un paciente que es desordenado, que no acude a las citas, que tú le indicas un medicamento y no te hace caso o lo toma cuando quiere, no es una persona ordenada, constante, y que cuando tú le dices, oye, vente para ver tu control de acá en un mes, y no viene, se aparece de acá a 4 meses, y realmente necesita anticoagular, ¿lo anticoagularías? Porque de repente al darle el medicamento ni se controla, toma cuando quiere, de repente está sobreanticoagulado y al contrario, puede ser contraprudencial para el paciente. Entonces, en estos casos de repente uno dice, bueno,
no lo anticoagulo, solamente le doy antiagregante aspirina. ¿Por qué? Porque ya estás conociendo las condiciones del paciente. A pesar de que tenga esta indicación, pero al darle este medicamento puede ser contraproducente para su salud, porque es un paciente que no hace caso a las indicaciones, que es un paciente que está un poco desordenado en su medicación y todo ese tipo de cosas. Entonces, estas contraindicaciones también existen absolutas y relativas que van a depender mucho de la condición del paciente. Entonces, para empezar, hablando entonces, ¿cuáles son estas indicaciones más frecuentes que nosotros utilizamos anticoagulantes? Y les voy a mencionar las principales, por ejemplo. Uno que es muy frecuente es la trombosis venosa profunda. Entonces, siempre cuando un paciente viene y debuta con una trombosis venosa profunda, tiene que ser anticoagulado por vía parenteral al inicio. Pero simultáneamente va tomando el de vía oral, para después quedar anticoagulado por vía oral. ¿Cuánto tiempo un paciente debe ser anticoagulado en el caso de una trombosis venosa profunda? Para fines prácticos, si la trombosis es por debajo de la rodilla, 3 meses. Si la trombosis es por encima de la rodilla, puede ser 6 meses o irse hasta 1 año. Ahora, ese es en líneas generales, pero también va a depender de la causa. Ponemos un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo he hecho trombosis venosa de la pierna por culpa del cáncer? El cáncer no me he curado, porque yo tengo cáncer, vamos a decir, metastásico, ¿no? Un cáncer de repente de pulmón y ha hecho metástasis. Por lo tanto, como sigo con la enfermedad pasado el año, debo mantener la anticoagulación mientras no sea dado de alta del cáncer. Porque quien produjo la trombosis es el cáncer. Y como la enfermedad sigue ahí, debo de seguir tomando anticoagulación. Otro, por ejemplo, que de repente yo hice trombosis venosa de la pierna por una fractura. En ese caso sí se cumple lo que yo le he dicho. Como ya no estoy fracturado, pasó, de repente la fractura me curé a los 3 meses, ¿no? Entonces la enfermedad terminó. Entonces, ahí sigue en la regla. Por debajo de la rodilla, 3 meses. Por encima de la rodilla, el coágulo, son 6 meses a 1 año. Y ahí termina la anticoagulación. Otro caso que es frecuente, que van ustedes a tener, y de repente muchos, ahorita televidentes que estén escuchando, lo tienen, son arritmias. Y en este caso es la fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente que tiende a formar coágulos. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular forma coágulos y te va a dar derrame cerebral, es decir, un infarto al cerebro, ¿no? Y toda la mitad del cuerpo se te paraliza. O, menos frecuente, también puede salir el coágulo hacia la pierna o hacia el intestino y producirte un infarto intestinal o un infarto en toda la pierna, depende a dónde se haya localizado, ¿no? Y perder inclusive hasta amputaciones pueden llegar por eso. Entonces es muy importante prevenir los coágulos formados por una arritmia, en este caso fibrilación auricular. Pero ¿a todo paciente con fibrilación auricular se le debe anticoagular? No. A todo paciente no se le debe de anticoagular, ¿no? Generalmente nosotros tenemos una serie de condiciones en las cuales nos van a elevar el riesgo de que el paciente haga este tipo de coágulos. Y si lo tenemos, debería de ser anticoágulo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que generalmente me condicionan? Por ejemplo, si un paciente tiene más de 75 años, generalmente el riesgo es muy alto para hacer coágulos. Debería de ser anticoagulado. Entre comillas, porque si yo tengo un paciente muy añoso, ¿no? ¿Y para qué lo vas a someter si sabes que de repente se puede caer? ¿Ves? Entonces es algo relativo. El siguiente, por ejemplo, si el paciente es un diabético mal controlado o un hipertenso mal controlado, también debe ser anticoagulado. Siguiente, si el paciente ya tuvo un antecedente de un infarto cerebral por culpa de la arritmia, obviamente tiene que ser anticoagulado, porque ya sabes
que no estuvo bien protegido. Siguiente, si la aurícula, porque como dice su nombre, fibrilación auricular, si la aurícula está muy dilatada, de grado severo, este paciente debe ser anticoagulado. El otro es si el paciente tiene una estenosis de la válvula mitral, también debe ser anticoagulado. Y el otro es cuando tiene hipertiroidismo no controlado, también tiene que ser anticoagulado. Entonces, todas esas indicaciones que tú vas a encontrar en el paciente te van a hacer que tú evalúes el riesgo-beneficio de que si lo anticoagulas al paciente por fibrilación auricular o no lo anticoagulas y solamente le das antiagregante, en este caso aspirina. Otro caso en los cuales nosotros también utilizamos anticoagulación, son 3 casitos que les voy a contar nada más, ¿no? Ya hemos hablado de la trombosis venosa profunda, hemos hablado de la arritmia, que es fibrilación auricular, y el otro es el infarto cerebral. ¿Todo paciente con infarto cerebral debe ser anticoagulado? No. Solamente debe ser anticoagulado en pacientes con infarto cerebral que tú sepas que han sido debidos a una fibrilación auricular. Pero no quiere decir, vamos a decir, que yo tuve un infarto cerebral y ya sé que fue por esta arritmia cardíaca, ¿lo debo de anticoagular inmediatamente al paciente? No. Yo debo de esperar por lo menos unas 2 semanas. ¿Por qué? Porque ese infarto cerebral puede convertirse en hemorragia. Y en vez de ayudarlo al paciente, lo único que voy a hacer es empeorarlo. Entonces, en estos casos no se recomienda anticoagulación en forma inmediata. Entonces, como podemos ver, el uso de anticoagulantes puede ser muy seguro, ¿no?, en manos de un buen médico y en manos también de un buen paciente, el cual sigue todas las reglas que le da su médico tratante. Pero también puede ser un poco dañino y perjudicial en aquellos pacientes que no siguen las indicaciones médicas, que no siguen las indicaciones de cómo se debe de tomar la medicación, cada qué tiempo debemos hacer controles por este medicamento, por esta anticoagulación. Entonces, cuando uno ve que el paciente no es el paciente adecuado para iniciar este tipo de medicación, es mejor no iniciar este tipo de anticoagulantes, ¿no? Y en el caso que sea las indicaciones de acuerdo a la enfermedad que sí lo amerita y ustedes vean que es un paciente correcto, sí, es una droga muy segura y te va a proteger enormemente. Como ya lo hemos mencionado, para prevención, para evitar la formación de coágulos, son tan seguras que te cubren prácticamente 97 a 98% la posibilidad de que tú hagas un coágulo y se te vaya a infartar alguna parte de nuestro organismo. Entonces, tener en cuenta eso y siempre avisarle a tu médico cuando tú vayas a cualquier consulta, a cualquier médico, si tú usas este tipo de medicamentos, dile, doctor, por si acaso, yo tomo anticoagulante, para que tu médico tenga presente y no vaya a recetar un medicamento que vaya a hacer una interacción con los medicamentos que tú ya estás utilizando o no. Entonces, siempre es bueno informar a tu médico tratante que estás usando anticoagulantes. Ahora, en el caso de una cirugía, me estaba olvidando de mencionarles, en el caso de una cirugía, cuando tú usas warfarina, tú tienes que dejar de ingerir la warfarina antes de una cirugía. 5 días antes de la cirugía tienes que suspender la warfarina. Ya no tomas la warfarina y se inhabilita. Una forma de acelerarlo también, en esos 5 días come toda la espinaca, brócoli que tú quieras, porque eso también va a inactivar la warfarina. En caso de, por ejemplo, de los nuevos anticoagulantes orales, por ejemplo, en estos casos el Pradaxa, Mantixa, ¿no?, Xarelto, cualquiera de ellos, el Liquis, tú solamente tienes que dejar de ingerir el anticoagulante un día. O sea, es como decir, si mi operación es el día jueves, yo el día miércoles no tomo y el día jueves me opero con total tranquilidad. O sea, solamente se suspende 24 horas. Warfarina,
estamos hablando 5 días. Los nuevos anticoagulantes por vía oral, 1 día. Hay formas también de acelerarlo, sí, obviamente aplicando vitamina K, etcétera, ¿no? Pero es más o menos la regla. Y cuando es aspirina, antiagregantes, generalmente de acuerdo al tipo de cirugía, pero cuando son cirugías grandes se aconseja 7 días antes de la intervención quirúrgica. Bueno, eso es lo que tendría que comentarles en lo que es con respecto a lo que es la anticoagulación, ¿no? Siempre tener su tarjeta de anticoagulación, llevarlo siempre, esa tarjeta de anticoagulación, cada vez que ustedes visiten a su médico, llevarlo, porque para nosotros es muy importante saber cómo has estado anticoagulado, con qué dosis has estado anticoagulado, cómo salía tu control del INR anteriormente, en el caso que uses warfarina, para nosotros poder poner la siguiente dosis y cómo debe de ser. Entonces es muy importante el historial de anticoagulación, de medicación y las dosis que ustedes estaban tomando previamente para nosotros poder calcular las dosis nuevas que debes de ingerir y tomar con el caso de la warfarina. Con los nuevos anticoagulantes no es necesario tener una tarjeta de anticoagulación. Bueno, esperando que les haya servido mucho esta charla, recordarles que como siempre nosotros acá en Clínica Nueva Salud, ¿no?, estamos, ¿no?, atendiendo las 24 horas del día. Tenemos una de las salas quirúrgicas mejor equipadas y más equipadas, ¿no?, de la región. No solamente eso, sino que contamos con 8 camas de cuidados de posoperatorio y capacitados, inclusive equipadas mejor, con ventilador inclusive y todos los monitores para poder hacer un manejo de cuidados intensivos. No solamente eso, sino también tenemos toda la tecnología en lo que es de las distintas especialidades, en las cuales todos los días vienen médicos de Lima para atenderlos a ustedes con la total tranquilidad. Así que simplemente lo único que tienen que hacer es llamar por teléfono y sacar su cita. Y recordarles, como siempre, ¿no?, porque es algo que ustedes acá en la provincia tienen que aprender, de que todo examen de imagenología, llámese ecografía, densitometría, radiografía, tiene que ser hecho por un médico especialista, tiene que ser hecho por un médico radiólogo. Y acá en Clínica Nueva Salud, nuestros exámenes, todos los exámenes de ecografía, radiografía, son hechos por médicos radiólogos especialistas. Entonces, no se olviden, siempre un buen examen te va a ayudar a hacer un buen diagnóstico. Un mal examen no te va a ayudar, al contrario, te puede hacer que cometas errores en lo que es la parte diagnóstica y por ende en lo que es la parte del tratamiento. Así que ya saben, amigos, siempre sáquense una ecografía en un sitio, ¿no?, de prestigio, en un sitio donde sepas que tienen una buena máquina, porque mientras mejor es la resolución, es más fácil que tú puedas diagnosticar, no solamente más fácil, sino que va a haber cosas que en otras máquinas más antiguas no las vas a poder ver. Y lo más importante, tiene que ser hecho por un médico especialista, un radiólogo, ¿no? Exijan, así como ustedes exigen, hoy, ¿este médico es cardiólogo? Sí. A ver, ¿dónde está su registro de especialista en la colegiatura? Igualito es el otro. Todas las ecografías tienen que ser hechos por médicos radiólogos, especialistas. No se olviden. Y las radiografías tienen que ser informadas por médicos radiólogos. Entonces, igual, todos esos exámenes tienen que ser por especialistas. Y para nosotros tenemos equipos de rayos X digital. Así que espero que esto les haya servido, esta charla de los anticoagulantes, y así vamos a seguir conversando de temas que nosotros veamos que nos solicitan a veces en las consultas y que hablemos un poquito para que vayan ustedes aprendiendo de cómo manejar los medicamentos que les recetan o las distintas enfermedades y cómo acudir cuando es necesario a un médico. Bueno, eso es todo. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Cuídense. Hasta luego. Chao, chao.